Les cuento un poquito de mí, ¿no? Ya 14 años de experiencia en el sector bancario. Tengo algunos conocidos por aquí, como Luis, que está, ¿no? Qué genial. ¿Y por qué sí me alegro, chicos? Me alegro por lo siguiente. Nosotros, gobierno de datos, en Interbank empezamos hace 4 años atrás. Obviamente la iniciativa está mucho más atrás todavía, pero de manera exitosa viene hace 4 años. Y hace 4 años, ¿no? Justo hablando con José Eduardo, me dice, cuéntales un poquito cómo inició esto, Eloy. Eh, en ese momento dijimos, a ver, busquemos un partner en Perú, alguna consultora, o veamos alguna empresa que pueda decir hecho gobierno de datos de manera exitosa. Entonces empezamos a hacer ese análisis y no encontramos ninguno. Es más, en ese momento ya conocíamos un poquito de Dama y este framework de trabajo. No, sé, no es el único, ¿no? Hubo varios a los que empezamos a revisar, ¿no? COVID, GAFES, etc., ¿no? Pero en Perú no había ninguno. Es más, no había Dama Perú todavía, ¿no? El más cercano era Dama Chile. Entonces fuimos con Dama Chile y encontramos algún partner y nos referenció de que podíamos buscar experiencia fuera de Perú, ¿no? Es así que nosotros encontramos un partner en el extranjero, lo invitamos a Interbank, hicimos un assessment para que nos pueda decir, ¿no? En Dama, ¿no? En Dama, todas estas fases de conocimiento, ¿cuál de ellas ya Interbank había empezado a hacer algo, ¿no? O había empezado por alguna parte, ¿no? Tipo arquitectura, por ahí TI, ¿no? Y nos fue bien con este assessment. Esta consultora nos dejó un roadmap y una estrategia ya bien definida, con un nivel de madurez en 3 fases. Fase inicial, que constaba netamente de tener tu comité, ¿no? Implantar y reconocer exactamente a tu sponsor, quién es el que te va a dar el presupuesto para que esto se vuelva viable, ¿no? Tener tu roadmap bien definido con tu estrategia, a seguir por los 4, 5, 6 años, ¿no? Y una segunda fase, que era ya implementar todos los dominios gobernados, ¿no? Y ahí nos saltó una pregunta a nosotros, y Eloy, muchas veces me han preguntado, ¿no? Eloy, ¿tú eres de TI o eres de negocio? Entonces yo respondía y decía, ¿quién conoce más el valor de los datos? ¿Lo conocerá legal? ¿Logística? ¿Mismo TI? No, o sea, lo conoce el negocio, porque el negocio tiene contacto netamente con sus usuarios, que son sus clientes. Entonces, sabe cómo darle valor a los datos el negocio. Entonces, el negocio define exactamente la estrategia de cómo se debe llevar a cabo. Entonces, a mí me dijeron, oye, Eloy, genial, veamos, ¿no? ¿Por qué dominios o por qué fase de conocimiento quieres arrancar? Entonces, obviamente, fuimos por la que más exposición nos da en la empresa. Hagamos un catálogo de datos. ¿Y cómo lo vendimos? José lo me invitó para unos 5 minutitos, les dejo con esto. Les hice un ejemplo, fue una reunión en gerencia, la mayoría de gerentes de diferentes áreas, incluido TI, arquitectura, y le dije lo siguiente, y lo hago con ustedes, ¿ah? Si yo, por ejemplo, les diría, como trabajo en Interbank, ¿alguno de ustedes me podría decir la dirección del Interbank que se encuentra en Cusco? Entonces sé que muchos de ustedes levantarían la mano inmediatamente y me dirían, sí, Eloy, al toque te lo paso. Y lo siguiente que querían era abrir Google, ¿no? Colocar Interbank de Cusco y me sale la dirección y me la proveen. ¿Eso les va a tomar cuánto? Un minuto y medio. Pero ¿qué pasaría si yo les pongo un reto más? No utilicen Google. ¿Cuánto tiempo más podría alargarse el que me den esa información? Entonces ya tendrían que preguntar o quizás recurrir a otros métodos, ¿no? Para conseguirme la dirección de la tienda de Interbank en Cusco. Entonces lo mismo pasa, les dije a mis gerentes, ¿no? Lo mismo pasa con la data. Cuando viene un área tipo marketing y me dice, Eloy, necesito los datos de contacto, o necesita los datos de contacto, empieza a preguntar a diferentes áreas. A TI, y a veces TI le dice, sí, hay una tabla aquí, o le pregunta a alguien de información, le dice sí, o a un analista, pero no tiene la seguridad. Entonces lo que nosotros primero implementamos, ¿no? Basándonos en una fase de conocimiento, que es tener un aplicativo, una herramienta de metadata, en la cual, cuando cualquier usuario de data
quería información, quiero teléfonos, solamente como si fuese un Google, colocaba teléfono, o coloca teléfono, pues sigue viva, coloca teléfonos, inmediatamente le da la información del nombre de la tabla, el nombre del data steward, del data owner, la descripción de cada uno de los campos. Entonces, ese usuario se vuelve más eficiente. O sea, la información de datos se vuelve más efectiva. Entonces, así vendimos, ¿no?, nuestra primera fase de gobierno en Interbank. Les encantó a todos los gerentes, porque rentabilizamos, dijimos, ¿no? Un caso, algunos de ustedes van a estar familiarizados, para hacer un modelo te puedes tomar un mes, y de ese mes, una semana te toma conseguir todo tu set de datos, toda tu información, ¿no? Y cuando preguntábamos en las encuestas, en la consultora, ¿por qué te demoras una semana? Es que me paso buscando la verdadera fuente o la fuente original de mi set de datos, de mis variables, de mi dato de los clientes o de las personas, ¿no? Entonces, cuando hicimos el ejemplo y tomamos ese mismo data science, le dijimos, ahora vas a consultar esta herramienta, que es tu catálogo de datos, y me dices cuánto te demoras. Ese tiempo de una semana de este data science se redujo a un día, y eso exagerando, ¿no? Fue muchísimo menos tiempo. ¿Eso qué significa? Que lo hicimos más eficiente, rentabilizamos con gobierno de datos, y tomando una sola fase de conocimiento, que fue tener una metadata, ¿no? Ya eso nos abrió puertas en Interbank para que los próximos siguientes años pidamos muchísimo más presupuesto para poder escalar a las demás fases, ¿no? Obviamente, nuestro objetivo es llegar a una fase 3 de madurez, donde no dependamos de un área, sino estemos al nivel de cualquier área, ¿no? Y podamos ser autónomos hacia toda la empresa y transversales hacia toda la empresa, ¿no? Creo que en Interbank vamos de buena manera, logrando retos, objetivos, y creo que lo primero que hicimos aportó tanto al banco que nos premiaron como los más innovadores en ese año, en el 2019, ¿no? Y ahora no hay proyecto en Interbank o no hay iniciativa que se haga en Interbank que no soliciten la presencia de gobierno de datos para que puedan asegurarnos que la información que utilizamos sea la correcta, sea con calidad, con trazabilidad, con los dueños, sea sustentable, siguiendo un cambio que empezó arriba, que era cambiar ese mindset y tener una cultura data-driven y ver al dato como un activo que cuanto más lo utilices, más vale. No haces un solo esfuerzo al inicio, pero después esa reutilización del dato genera que se vuelva más y más beneficiosa para la empresa. Nada, eso chicos, creo que hasta me pasé de los 5 minutos, pero quiero contarles un poquito cómo estaba en Interbank. Muchas gracias, José Eduardo. Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Qué gusto conocerte por este medio. Gracias Qué también, bueno, Diego. gracias por estar acá y contarnos tu experiencia. Invitaría a todos, si pueden encender sus cámaras un poco para también conversar y un poco debatir también sobre lo que lo había comentado y lo que José Eduardo, Evaristo y Miguel también han comentado. A lo que comentas, Eloy, me gustaría agregar algo. Es muy cierto lo que tú dices, porque, a ver, por ejemplo, existen diversos frameworks, tal cual. Uno de estos es el DMBOK 2. El DMBOK es uno de los más usados, reconocidos a nivel global, pero siempre he tenido o me han hecho estas preguntas, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿No? El DMBOK es un framework muy grande, muy denso, y, y cuesta poder eso operativizarlo en tareas reales y en tareas, en siguientes pasos, ¿no? Porque es tan grande y dices, ¿cómo empiezo, no? Uh -huh. Entonces, un punto interesante y que me gustaría compartir también es, primero el framework. Este framework no es una metodología, no es una receta final, ¿no? O sea, si alguien quiere encontrar una receta final, no la va a encontrar, como bien comentas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa receta final se va a armar siempre dependiendo del caso de uso, dependiendo de tus factores internos, externos, de muchas cosas, de la estrategia de datos de la empresa. Es una estrategia de datos defensiva, ofensiva, disponibilizadora, entonces, de muchos factores, ¿no? Entonces, un aprendizaje que me llevo en base a otras experiencias también es, normalmente cuando en nuestras empresas tenemos un proyecto así que lo catalogan, por ejemplo, la nueva implementación del Big Data Project o la nueva plataforma, siempre tienen esos nombres fancy, ¿no?
es porque obviamente la empresa, la organización tiene un problema con sus datos y quiere obviamente solucionarlos y generar valor. Es obvio. Normalmente cuando las empresas grandes están implementando este tipo de proyectos es porque necesitan un programa o están buscando poder gestionar sus datos de una mejor manera, ¿no? Porque tienen un problema, por eso lo implementan. Entonces, algo que quisiera aportar a esto, para no entrar tanto a detalle, es cada vez que escuchemos estos proyectos es porque la empresa tiene un problema de datos y lo quiere solucionar. Eso ya es un buen síntoma, ¿no? Pero el no solo hecho de comprar la tecnología ya está resolviendo el problema. Y eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Es como que, oye, tengo un problema de datos maestros, ya compro tecnología informática, ya está. Listo, con esto lo implementan 3 meses, un año, bacán, chévere. Tengo un problema de, no sé, de reportes. Ah, ya, me compro un BI tool, con eso ya está, pero no necesariamente es eso. Entonces acá es donde un poco para aterrizar esta analogía, el framework es un checklist y es un punto de partida. Cuando digo un checklist es lo que te dice, oye, tienes esto, pero no te dice cómo hacerlo. El trabajo de nosotros, de los profesionales de gestión, entonces aterrizarlo en base a los casos de uso de eso. Pero lo interesante es que este framework, este checklist, para poder operativizarlo siempre tenemos que colocarlo dentro de un escenario de un programa de proyectos. Porque al final es un programa, es lo ideal. No, no es un proyecto, no es que tiene un fin, un inicio y un fin y se acaba, sino esto tiene que constantemente operar para poder llegar a gestionar nosotros de manera eficiente. Entonces, si nosotros este framework como tal, que es un punto de partida, lo adherimos dentro de capacidades de proyecto, de capacidades de gestión de programas, y una capacidad de gestión de programas me refiero a, por ejemplo, no sé, budget, recursos humanos, y justo lo que comentamos, para ir engranando cosas, ¿no? El tema de, por ejemplo, evaluación de la madurez, evaluación de riesgos, todo lo que un programa, un despliegue de programas demanda, y justo encajando lo que tú comentas. Y dentro de este framework, como es un framework tan grande, empezamos todo al mismo tiempo, es imposible. Entonces, algo que, por ejemplo, una lección aprendida es, si tú quieres empezar antes un proyecto de integración o quieres juntar muchas fuentes, no debes empezar de frente por juntar las fuentes, sino un paso previo, hacer el catálogo de datos, gestión de metadatos inicialmente, saber dónde están, quién es el responsable, y todas las preguntas, porque probablemente esa empresa tiene los datos dispersos. Una vez que tienes ya un catálogo de datos, al menos una versión estable, luego lo que se recomienda es empezar también, y a la par, obviamente, con el gobierno, el tema de calidad de datos, ¿no? Estas son las 3 actividades fundamentales para luego empezar a pensar ya temas más avanzados como analítica predictiva, machine learning, AI, hasta el mismo data warehouse y BI. Y en muchos escenarios vemos que en nuestras organizaciones queremos empezar con lo más sexy de esto, ¿no? Pero sin antes sentar las bases fundamentales. Entonces, acá es donde entramos nosotros como framework para impulsar esto, ¿no? Alineado contigo, digo, es más, yo comento un poquito adicionando esto. Obviamente, siempre tiene que haber un assessment Siempre, inicial ¿dónde que estás te diga parado? cómo, sí, dónde está parado. Pero de ahí, tú vas a... y qué genial tenerlo claro. El gobierno de datos no es una herramienta, no es una plataforma. Para No, no es nada. nada de eso, ¿no? Es una estrategia. Ahora, si tú eres estratega, tú vas a saber que vas a necesitar presupuesto. Si tú dices, ya, voy a hacer data security y pides presupuesto a las áreas de negocio para hacer data security, te van a decir, pero ¿cómo rentabiliza eso? O sea, ¿cómo me va a devolver, no? ¿Cómo veo la retribución? ¿En cuántos años? Es difícil hacerlo con data security. Pero si tú priorizas tener un catálogo de datos, donde vuelves eficiente a todos los usuarios, donde centralizas toda la información en un solo repositorio y la haces utilizable con KitWins al toque, inmediatos, definitivamente te da la oportunidad de pedir más presupuesto para hacer ya todo lo que quieras, tu MDM, tu Tal RDM. cual. Exactamente. Entonces, como tú dijiste, es lo más sexy. Para mí fue lo que más podía marketear y lo que me iba a abrir las puertas para pedir todo ese respaldo de presupuesto adicional para Interbank, ¿no? Y nos ha funcionado. Creo que es una receta muy, muy buena. Assessment, ir por
tener un catálogo de datos y después ir por data quality. Ya Data una vez que quality. tengas eso, un mundo analítico, creo que el siguiente paso debería ser ir a un mundo operacional, para ir un MDM, un RDM, ¿no? Y cuando empecemos a hablar de ese punto, ya estamos hablando de cloud. Y ahí es donde inserta la parte de data security, para que todo tu data esté anonimizada y vayas de acuerdo a compliance, ¿no? Tal Y cual. cumpliendo todas las normas y reglas del Estado. Algo Qué bueno. justo tocando esos temas, miren, algo también que me lleva mucho también también justo lo comentas hoy y también lo pongo sobre la mesa, ¿no? O sea, esto no es tecnología, no solamente es tecnología, la tecnología es un factor importante, pero es un catalizador, es un disponibilizador, siempre. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es que tenemos que desarrollar capacidades dentro de esta organización. Una capacidad, por ejemplo, y basándonos ahorita, porque bueno, estamos dentro de este escenario, Framework Dama. A mí me gusta conocerlo, llamarlo como capacidades, no áreas de conocimiento. Por ejemplo, es una capacidad de calidad de datos. Pero ¿qué significa una capacidad? Una capacidad significa desarrollar esa capacidad dentro de tu organización. Entonces, la capacidad no es IBM, no es informática, no es, no sé, Colibra, ¿no? Eso no es una capacidad, es una herramienta. Entonces, si queremos nosotros, por ejemplo, empezar a gestionar los datos, de acuerdo, tenemos que hacer un assessment para ver dónde estamos parados, pero bajo el punto de vista de la capacidad, un assessment de la gestión de metadatos. Por ejemplo, en conversaciones que he tenido cuando veo o me comentan, oye, no, gestión de metadatos, IBM, no va por ahí. Probablemente solo se centran en la tecnología y no están pensando en el proceso. Igual en MDM o en otras tecnologías. Entonces, importante, evaluación de madurez. No sé si alguien más quería comentar algo sobre lo que estamos conversando, ese tema que tanto nos gusta de los datos. Sí, de hecho, bueno, de mi lado mencionar que justo como lo plantean, de hecho, dentro del libro lo mencionan un poco, que es el tema de que muchas veces un programa de gobierno de datos nace por un tema de cumplimiento regulatorio o muchas veces también impulsado por el tema del desarrollo de alguna capacidad o áreas del conocimiento, ¿no? Como por ejemplo los datos maestros y de referencia, ¿no? Entonces, alineado con esto, digamos que la experiencia de Eloy nació con la gestión de los metadatos, ¿no? Atacar esa capacidad, ya que iba a encontrar mucho valor. Y bueno, yo pienso que así como esta también pueden ser atacadas por distintas áreas del conocimiento, de repente por la que más cojea la organización o por la que uno ve que más valor puede obtener, ¿no? Eso. Interesante. También vamos a ver, no sé, Miguel, Juan, Alan o Jorge. Los Jorges tenemos. Doctor Albertico, ¿cómo estás? El tiempo. ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿cómo están? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué Qué bueno tal? escucharlos. Que ahí dando un tiempo para poder participar acá con el tema de los datos, ¿no? Ya, para mí, al igual que Eloy, el tema de hecho, de la identificación de las semen es básico, pero, de hecho, para una entidad financiera, tiene que capitalizarlo, ¿no? Rápidamente. Y yo creo que, orientado para una entidad de gobierno, tienes que identificar, o sea, es un poco de experiencia, identificar quién es el propietario del dato, ¿no? Y ahí, y ponerle la valorización al dato, ahí es un poquito más complicado, ¿no? Porque lo valoran de diferente manera, cada dueño del dato, ¿no? Que el propietario del dato lo valora de diferente manera, cómo trabaja el dato. Cuando no lo tiene, recién comienza a extrañarlo, digamos, a ponerle valor. Entonces, a mí me agrada esta idea de priorizar el tema del catálogo y ponerlo así disponible, de la experiencia del lawyer, rápidamente, que eso se puede construir rápidamente y le pone en valor rápidamente tenerlo a la mano la información, ¿no? Pero adicionalmente a eso, por ejemplo, en tema de gobierno, en el sector salud, si no le ponemos una métrica de frente al dato, digamos, no ponemos un KPI al dato, que pueda darte valor a una toma de decisiones pronta, entonces no, se pierde el dato, ¿no? Se pierde el valor. Entonces ahí ese es un temita yo creo importante, ¿no? O sea, ponerle una métrica a ese dato, ¿no? Para poder informarlo.
En el gobierno, por el mismo hecho de que todas las gestiones son cortoplacistas, o sea, las gestiones entran, duran 3 meses, 4 meses y se van, ¿no? Entonces, si tú le das el tema del valor, este valor digamos, entre comillas, pongámosle estadístico, un valor referencial inicial, y más el catálogo, se la rompes, ¿no? O sea, la verdad que la rompes rápidamente, pero la idea es tenerlo, pero construirlo, y que entiendan el tema de que tú eres el dueño del dato, o sea, cada unidad orgánica es el dueño del dato, a veces cuesta, ¿no? Entonces, pero sí, a mí me parece de verdad bastante catalogarlo y ponerlo como un buscador tipo Google y que ponga, no sé, y que te salga y quién es el dueño del dato, qué métrica tiene, para qué lo han usado, me parece un golazo. O sea, ahí buena experiencia del hoy, ¿no? Qué genial, buenísimo. Con esto creo que yo, José Eduardo sabe, cuando a veces empiezo a hablar y Jorge también, la ciencia que está con nosotros, empiezo, no paro. Creo que estamos familiarizados con dos conceptos, bastante, ¿ah? Depreciación, ¿no? Entonces, mire la silla, un ejemplo que lo escuché este año en un seminario, donde capitalizaban los datos, decían, oye, los autos se deprecian todos los años entre 15 y 20%. O sea, su valor baja su valor. Entonces, cuando le preguntaron a Tesla, oye, ¿por qué tus autos no se devalúan, no se deprecian? ¿No? La respuesta fue, porque mis autos se aprecian. ¿Y a qué me refiero? Decía Tesla, ¿no? O sea, un auto de Tesla que es autónomo, ¿no? Cuando lo utilizas, aprende a qué velocidad te gusta ir cuando está manejando. Aprende qué música te gusta escuchar o en las mañanas, en las tardes o en las noches. Aprende a que si vienes acompañado, qué velocidad tienes que ir, o si tiene que colocarle el aire acondicionado o no. Aprende todo eso, de tal manera que hace que tu experiencia cada vez sea más cómoda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Tesla? Tesla dice, yo no te vendo un auto para que te movilices, te vendo una experiencia que tienes que apreciarla, porque cuanto más use los datos que consigamos, ¿no? Mejor satisfacción te voy a dar a ti. Entonces, los datos son así, ¿no? Cuanto más los apreciemos, más los utilicemos, más valor tienen, más se aprecian, ¿no? Y le dan muchísimo más valor hacia nuestra empresa, en cualquier área. Entonces, veámoslo de ese concepto, ¿no? El dato, cuanto más lo utilicemos, muchísimo más va a valer, ¿no? Cuando lo dejamos de utilizar, definitivamente se va a depreciar, ¿no? O se va a quedar en el olvido, como lo dice, ¿no? Entonces, aquí hay dos conceptitos bonitos. La apreciación, ¿no? Los datos son preciados, ¿no? Y son preciados cuando lo utilizamos porque generan más valor a nuestra empresa. Eso, chicos. Buenazo, Eloy, buenazo. Golazo. Isra, no sé si también quieres comentar algo, Miguel. Yo sí, igual, y escuchando lo de Eloy, es muy interesante porque estaba revisando hace como un mes lo que había hecho Mercado Pago, también considerando con su herramienta, no recuerdo, Alation, para todo el Alation, mercado, todo Mercado lo que Libre. era poder compartir la información. Y era muy importante y me gustaba mucho cómo ellos hicieron que todos participaran y era a través de gamification. Entonces, yo tomando en cuenta eso, y no lo llevo ahorita, actualmente lo lleva otra persona, estamos viendo, oye, cómo también adoptamos esas prácticas que son de integrar a las diferentes áreas, tanto de negocio como tecnología, para que documentar Business Glossary por la parte de negocio, por la parte de tecnología o de datos, lo que es el metadatado, esquemas de datos, etcétera. Y se me hace bien importante, uno, siempre tener el respaldo de los VPs, porque si no, al fin y al cabo eso se cae. Y ya nos ha pasado, o sea, yo les contaba, creo que la otra vez, que ya nos haya pasado, que intentamos varias veces y nada. Entonces ahora vamos con respaldo y vamos puntualmente, algo como decía Eloy, ¿no? Vamos paso a paso, a ver primero con esta área, que ellos la adopten, que vean el beneficio y luego vamos con el otro. Y eso es bien interesante porque igual,
¿cuánto tiempo te tardas en obtener un dato para un modelo, ¿no? O un dataset? Entonces, cuando haces esa valoración de costo-beneficio, es probablemente si no tuviéramos un glosario, te tardes un mes en recolectar todo, ¿no? Oye, ¿y eso cuánto significa en horas hombre? Ahora sí, en FTs y en costos, ¿no? Entonces, dices, ok, ¿cuánto me cuesta? Voy a decir, $5,000 por el grupo completo. Oye, si lo reduzco a la mitad, me estoy ahorrando 2,500. Pero oye, le estamos planteando solamente en un grupo pequeño. Si empezamos a extrapolar con los equipos, con diferentes áreas, entonces ya el beneficio ya no van a ser $2,500, van a ser probablemente $25,000, probablemente $100,000. Entonces, a veces también ahí puedes encontrar cuál es el valor del dato. Y el valor del dato es de que lo tengas bien interesante, ¿no? En el tiempo adecuado, de la forma adecuada y en la forma adecuada y en la base o repositorio adecuado. Entonces, eso es importante poderlo manejar. Yo lo veo así por experiencia y me gusta mucho lo que platicaba Eloy, porque van hacia la fase 3, ¿no? Hacia la etapa, una etapa 3. Yo creo que estarlo buscando implica tanto constancia como entrega de resultados y, por supuesto, tener un equipo comprometido ahí. Muy buen aporte, Isra. Tenemos a Luis, Miguel, que ahí también quieren comentar. Sí, hola chicos, ¿cómo están? Excelente presentación a todo esto. La verdad que se han leído 10 veces el DMBOK, creo, para poder hacerla. Espectacular. Pero fuera de eso, yo quería comentarles algo que a mí particularmente, como que un tip, ¿ya? Y de repente siempre me he caracterizado por desafiar un poco las normas del DMBOK en ese sentido, porque, por ejemplo, a mí me ha servido, como un poco lo decían antes, agarrar el MVP, ¿no? Pero agarrar el MVP haciendo una sesión donde, por ejemplo, agarrabas un pequeño reporte, ¿no? Que sea, el chiquito, o el reporte de ventas, imagínate, ¿no? Y últimamente lo que he estado haciendo es comenzar a meter a las dinámicas de ideación y design thinking sobre la mesa y comenzar a decirle, bueno, este reporte, ¿qué preguntas te resuelve? Y ponía 3 niveles de dirección en esa sesión. A mí me resuelve A, me resuelve B, me resuelve C. Ya. ¿Y de dónde sale esta información? No, esto debería cuadrar con esto. Y si, por ejemplo, cuando hablamos del reporte de ventas y pongo a comercial con finanzas en la misma mesa, comienzan a decir, no, pero mira, que hay un ajuste, que hay otro ajuste, que esto, que el otro. Entonces, en esa discusión nomás, se unge por sí solo el data steward y el data owner. Porque había en esa conversación de cómo se genera el dato y cómo gestionar el dato de cara a que finalmente rinde valor. Por ejemplo, en el caso del negocio, se comienza a poner muy fiero por decirlo, oye, mira, ¿sabes qué finanzas? Mira, entonces tantos reprocesos que esto no me llega a tiempo, yo lo necesito acá porque acá hay que tomar decisiones porque por 5 días que no tomo la decisión, estoy perdiendo 20 millones de soles. Entonces llegas sin querer a un nivel de conciencia de lo que implica la gestión sin decírselo. Porque lo que me ha pasado al revés es cuando, por ejemplo, en mi caso personal, cuando he ido con el framework del modelo de datos y hasta steward y todas esas cosas, pensaban que les iba a pedir más gente. Y cuando no es necesariamente eso. Es que las personas en sus roles asuman que también tienen como parte de su rol el hecho de custodiar la información con la cual toman decisiones. Y muchas veces ahí es donde tenemos que ponerle la parte creativa, la parte de change management, la parte de empatizar. Si venimos con el rollo del data steward, el data owner, que obviamente lo conocemos muy bien todos aquí, probablemente en un inicio encontremos una resistencia. Pero si más bien lo ponemos sobre la base de la relevancia del rol y de qué implica que existan personas que como parte de su rol actual, sin incrementarlo, lo tienen que ver y que luego coincidan contigo, que necesitas ya una espalda técnica para eso, más bien consigues un aliado para el business case que vas a necesitar para implementar ya pues un data maturity model o cosas por el estilo, ¿no? Heridas de Vietnam, chicos. Sí, de todas maneras. Y es más, muchas organizaciones están gestionando sus datos tal vez de una manera empírica, ¿no?
Y bueno, y lo hacen ya, digamos, se acostumbran de alguna manera, pero no le sacan el mayor valor, tal cual. Miguel. Bueno, chicos, muchas gracias, oye, por la invitación. Es mi inauguración aquí en el grupo, mi primera sesión, fantástica. Me ha parecido genial el repaso que se ha hecho a la parte 3, ¿no? Muy bien la teoría. Yo iba a pedir un poquito de práctica y entró justo Eloy Ovalle y me dio respuesta a lo que iba a pedir, con lo cual, fantástico. Además, genial la forma como explicó la introducción del data governance dentro de una empresa financiera y el impacto casi inmediato, ¿no?, que se consiguió con esta actuación, ¿no? Y yo creo que es una de las cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Y como dice Luigi también, ¿no? Tenemos todos tenemos ya interiorizado, ¿no?, cuáles son todo el plano general, ¿no?, del DMBOK 2. Sin embargo, es cierto que evangelizar esto dentro de una organización que ya está rodada, que lleva mucho tiempo, ¿no?, sin valorar o apreciar significativamente sus datos, cuesta mucho dar esos primeros pasos y a veces hay que adaptar cada parte del framework, ¿no?, para llevar unos antes que otros, ¿no? Y por ejemplo, Eloy lo explicó maravillosamente con el glosario de datos y cómo eso le llevó a impulsar luego los siguientes pasos, ¿no? Eso, bueno, al final es esto que cada maestrío tiene su librillo, pues se aplica muy bien, ¿no?, a la actividad a la que nos desarrollamos. Así que yo les felicito bastante, incluso la actividad del Kahoot me pareció genial, lo del repaso, fantástico. Lo siento que no he dado aquí, no he cruzado la línea, lo siento, de verdad, es que se me desconectó todo y no he podido responderlo. Les aseguro que la próxima sesión intentaré no perderla y seguro que algo apareceré por ahí, seguro, algo daré. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Alguien más quisiera aportar algo? ¿Algún comentario? ¿Alguna idea? Ahí veo a Claro, José Luis, Juan. claro. De aquí de este lado. Van a disculpar que no puedo poner la cámara, pero estoy en otro lado ahorita. Estoy con el celular. Bueno, nada, excelente las presentaciones. De verdad, pues es muy importante, como comentaban hace un momento, quizás el tema de gobierno de datos en el sector público al menos debe ser una política ya, como hace unos días nos pasábamos la información por el WhatsApp, ¿no? Una estrategia nacional, ¿no? Para que esto se pueda interiorizar dentro del personal público, que es quien maneja los datos de todos, en realidad, ¿no? Si no empezamos con una política objetiva y estratégica de esto, en verdad como país vamos a andar como andamos, ¿no? Eh, También tenemos que exponer de una forma más abierta el framework de Dama Perú para que también se note que hay un capítulo en el Perú que puede apoyar justamente estos desarrollos, ¿no? Con profesionales de alto nivel como aquí hay muchos, ¿no? Y eso es en verdad mi comentario, ¿no? Perfecto, Juan. Sí, de todas maneras, acá estamos impulsando el tema del framework a toda la comunidad. Probablemente publiquemos la primera parte de la sesión donde muy bien lo explicó Evaristo, Miguel y José Eduardo, el capítulo importante, clave del gobierno de datos, y probablemente lo vamos a publicar a toda la comunidad para ir ya introduciendo estos temas con fuerza. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Les propongo antes de cerrar la sesión, porque ya estamos un poco a la hora de tomarnos una foto, para tener este recuerdo. ¿Alguien más quisiera comentar algo para luego ya tomarnos la foto? Espera que me ponga un polo, pues, un ratito. Importante, importante. Claro. ¿Nadie más quisiera comentar algo final? Alan, doctor Carlos Verano, José Luis, Ricardo. Todo bien, Diego, de mi parte. Disculpe también por la cámara. Muchas gracias por toda la información y la experiencia que han mostrado los depositores y las experiencias que han comentado algunos otros compañeros acá. Me parece muy productivo para mí, que no soy metido directamente en el tema de datos, pero sí me han ido bastante a engancharme más, a aplicar los conceptos, y este tema de data governance me ha parecido bastante importante, interesante, desde mi punto de vista de Project Manager. Muchas gracias.
Perfecto. Como vamos a seguir con las sesiones, ya probablemente nos volveremos a ver en la siguiente sesión de grupo de estudio. Y nada, pues, ¿les parece si nos ponemos para la foto? A ver, prendamos nuestras cámaras y pongamos nuestras Chicos, sonrisas. peínense, no pasa nada. Yo he estado con mi polo acá con el bebé que me hizo una gracia, así que ya me lo cambié. A ver, vamos Toda a la ver. vida, Luis. Toda Qué la gusto, vida, Eloy. Luis. Mi hermano, qué bueno verte por acá. Qué bueno. Como siempre, metiendo terror. Así es. Ahora vamos a ver. Yo tengo para esta vaina acá. Y ahora sí. A ver, 1, 2, 3. A ver, salió perfecto, ahí está. Bueno, nada, solo queda agradecer a todos los miembros y este es, obviamente, en la tercera sesión, obviamente se van a ir mucho más, la idea es recorrer cada área de conocimiento del framework y generar estos espacios de debate, de intercambio de ideas que creo que es muy importante para seguir todos promoviendo la práctica de gestión de datos en nuestras organizaciones a todo nivel. Muchas gracias a todos y nada, seguimos en contacto. Un abrazo a todos. Chao, gracias. Gracias a todos. Solo Gracias. para decir a todos que se preparen para la cuarta sesión y no se olviden de que ya pronto también vamos a generar espacios también para un Q&A, ¿no? O sea, cosas También. de la parte de casos de la vida real. Eso va a estar bueno, eso va a estar bueno. Y ese va a Con estar la, muy con la bueno. doctora Corazón, con la doctora Corazón de datos. Para que puedan Como un podcast hacer eso. Para el Hasta próximo luego. sorteamos un glosario. Si les toca vacunatón, Lo que caiga. vayan, por favor, chicos, vayan. Lo que calla la gestión de datos. Lo que caiga. Lo que callamos los datos stewards. Eso. Un abrazo. Cuídense todos. Chao, gracias. Cuídense. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Chao, que estén bien. Chao.